Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, vamos a hacer continuación de la audiolectura, el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, entre comillas, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Vamos a entrar a hacer la lectura del preámbulo que va de la página 30 en adelante. Empezamos. Preámbulo. No hay nada más duro que escribir acerca de situaciones que no solo no has experimentado, sino que tampoco quieres experimentar. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman postula a la sociología como un relato de la experiencia humana, como lo es también la novela. Así como los escritores despiertan en el lector sensaciones similares a las experimentadas por sus personajes, ubicándolo dentro de un contexto cultural, geográfico e histórico, la sociología de Bauman transporta al lector hacia una realidad no constituida por héroes, sino por personas comunes, por pequeños humanos desterrados, por los perdedores de la modernidad, por aquellos, entre comillas, actores menores y tácitos del drama de la historia que otorgan figura y sustancia a nuestras propias formas de ansiedad, ambigüedad, incertidumbre e inseguridad. Cierre comillas. Abro paréntesis, 2015, página 3, cierre paréntesis. En tal sentido, Leonidas Donskis, su compañero en el libro Ceguera Moral, argumenta que la pérdida de la sensibilidad en la sociedad líquida demuestra que la sociología, al tiempo que emite sonidos, mira directamente a la cara, puesto que la perspectiva baumiana es ética al incorporar el principio de un espejo ético. Sustenta además que la sociología, entre comillas, lo que te devuelve son todas tus actividades, tu lenguaje y todo lo que dijiste o hiciste sin pensar en un proceso perfectamente imitativo, todo el mal no reflexionado, pero silenciosamente aprobado. Cierra comillas. Entre paréntesis, 2015, página 11, cierra paréntesis. No existe muralla que separe la sociología de Bauman con el nuevo historicismo y la contrahistoria, microhistoria, historia pequeña, propuestos por Steven Greenblatt, Carlos Ginzburg y Catherine Gaillard-Hare, como lo sostiene Donsky, en la medida en que rechazan la historia como un gran relato, todos ellos, entre comillas, construye la anécdota histórica, un relato detallado y significativo sobre la gente real, una petite histoire, cierra comillas. Abre paréntesis, 2015, página 12, cierra paréntesis. No hay una situación social inequívoca, del mismo modo como no hay actores no comprometidos en el contexto mundial. Resulta imposible y grotesco mirar las ópticas social y política en blanco y negro y tratar de interpretar el mundo en términos de categorías como el bien y el mal. Para Donskis, la localización del mal es una nación o país específico, es un fenómeno mucho más complejo que vivir en un mundo de estereotipos y conjeturas de ahí, que, entre comillas, la destrucción de la vida de un extraño sin la menor duda de que cumples con tu deber y que eres una persona moral, en la nueva forma del mal, la forma invisible de maldad en la modernidad líquida. Cierra paréntesis, cierra comillas, abre paréntesis, 2015, página 19, cierra paréntesis. Durante el periodo 2002-2010, los militares colombianos responsables del asesinato de 4.475 jóvenes no combatientes, según datos de la Fiscalía General de la Nación para enero del 2015,
5.763 de acuerdo a los datos de la Coordinación Colombiana Europea, Estados Unidos, cerca de 10.000, producto de las proyecciones realizadas con los testimonios de los victimarios, convalida la tesis de Zygmunt y Dawkins. Si décadas atrás el mal comenzó a manifestarse en las esquinas de ciudades y pueblos al momento en que se ejecutaron personas señaladas de pertenecer a grupos subversivos, sin esperar a ser capturados, judicializados y condenados, entre paréntesis semana, 21 de noviembre del 2011, cierra paréntesis. Durante la primera década del 2000, el mal transformó la guerra sucia al exterminar no al enemigo ideológico, sino a personas no deliberantes ni combatientes provenientes de los estratos más bajos de la sociedad. La maldad no reflexionada de soldados, suboficiales y oficiales, respondiendo a discursos anticomunistas, los encaminó a asesinar a todo aquel que se apareciera, enceguecidos tanto por las recompensas económicas, la presión de comandantes y dirigentes, como por el miedo a ser delatados. No se llegó a ser consciente de los crímenes, no se pensó ni se midieron las consecuencias, se presionó para que los soldados rasos actuaran convencidos de que se encontraban cumpliendo un deber patriótico al representar la moral social y todo ello dentro de un proceso imitativo, reflejando en cada uno de los crímenes un carácter generalizado y sistemático. El actuar respondía a la adiofora de la modernidad líquida, siendo este el evento de situar ciertos actos o categorías de los seres humanos fuera del universo de evaluaciones y obligaciones morales. La adiofora implicó una actitud de indiferencia frente a las víctimas, manifestándose en un absoluto silencio por parte de quienes veían en los postulados de la seguridad democrática la única forma de erradicar la subversión y reprimir de una vez por todas pensamientos liberales y los sueños de una sociedad más incluyente y participativa. La aprobación de la maldad era popularizada, alcanzando y silenciando sectores sociales hasta el grado de que medios de comunicación, olvidándose de su rol y tomando partido, elogiaban los alcances logrados por el gobierno en los supuestos campos de batalla sin profundizar en los eventos, entre paréntesis González, 18 de septiembre del 2006, cierra paréntesis. Mientras que la Iglesia Católica, en nombre de Dios, bendecía en los cuarteles los fusiles de los victimarios, sus feligreses militares y policiales no dudaban en jurarle lealtad al gobernante por encima de los postulados constitucionales. Otras iglesias alababan desde el púlpito, con discursos incendiarios, al supuesto pacificador y liberador. Pero no solamente religiosos guiñaban sus ojos ante el accionar militar, mientras que la justicia penal militar, órgano judicial encargado de investigar penalmente a los militares, era condescendiente con los militares involucrados en los denominados falsos positivos, entre paréntesis, Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012, página 40, cierra paréntesis. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones apoyaban, validaban y legalizaban los asesinatos como lo evidencia, entre otros el general Rodríguez Barragán, quien contrató servidores públicos de policía judicial para que acomodaran la escena donde se presentaban los supuestos combates antes de que llegaran los investigadores de la Fiscalía para iniciar las pesquisas judiciales. Entre paréntesis, el tiempo, 24 de junio del 2015, cierra paréntesis. Acerca de la manipulación de la escena del crimen por los mismos autores, la Coordinación Colombiana Europea Estados Unidos recalcó que en algunos de los casos los mismos militares fotografiaron a las víctimas después de asesinarlas, vestirlas y ponerles armamento
así como otros materiales de intendencia a su lado. Las víctimas eran enterradas sin que se tomaran previamente todas las medidas necesarias para identificarlas. No se tomaban las huellas digitales ni las improntas dentales, como tampoco se practicaba el respectivo examen antropológico forense para establecer el sexo, la edad, el grupo étnico y las medidas del cuerpo. Asimismo, trasladaban los cadáveres dificultando las diligencias de levantamiento, generando pérdida de buena parte de la prueba técnica sobre la escena del crimen y el cuerpo de la víctima. No se recogía evidencia. Sobre tortura o violencia sexual, y no se dejaba constancia de la posición del cadáver ni de la condición de la vestimenta, entre paréntesis, Coordinación Colombia Europea Estados Unidos 2012, página 40, cierra paréntesis. Así, los jueces militares acudían a los campos de batalla ficticios con el propósito de asesorar a los soldados frente a la escena del delito, al tiempo que en sus despachos los orientaban acerca de las versiones a rendir en las investigaciones judiciales, administrativas y disciplinarias. Entre paréntesis, Human Rights Watch 2015, cierra paréntesis. Encubriendo así tanto los delitos como sus promotores. Ante el conocimiento de muertes en combate, juzgados de introducción penal militar proferían autos inhibitorios o decisiones de archivo para que acusaciones de violación de los derechos humanos pasaran rápidamente a ser, entre comillas, cosa juzgada, reflejando ante la sociedad y en entes de control que los hechos habían sido investigados. En sus despachos, los jueces militares se dedicaban a recibir cuidadosamente versiones creíbles de los hechos por parte de los mismos protagonistas, relatos estos cuidadosos, técnicamente preparados y coincidentes, los que legitimaban frecuentemente la privación de la vida, mostrando que la agresión de la insurgencia se había respondido con fuego en legítima defensa y que habían tenido el suficiente cuidado de recoger el armamento y demás materiales de guerra para que las autoridades judiciales los examinaran y archivaran como trofeos de guerra. Entre paréntesis, Centro de Investigación y Educación Popular, 2011, página 284. El silencio y beneplácito por el accionar criminal alcanzó el comando del Ejército Nacional, además de las puertas del Consejo Superior de la Judicatura, donde uno de sus magistrados se ingeniaba, con la complicidad de algunos generales, la manera de saltarse las barreras de la legalidad, obstaculizando el accionar de la justicia por los crímenes extrajudiciales cometidos por los militares. Entre paréntesis, semana 19 de febrero del 2014, cierra paréntesis. No había reunión de empresarios, industriales o comerciantes donde no se aprobara la gestión del gobernante. Aquellos que dentro de las Fuerzas Armadas se atrevían a cuestionar los lineamientos eran rotulados de estar enfilados hacia los terroristas y señalados por sus compañeros y la sociedad de desleales. Así entonces, si querían seguir con vida, no tenían otra opción que abandonar las filas de las Fuerzas Armadas. Algunos de los, entre comillas, sapos, como eran etiquetados por sus compañeros de armas, fueron asesinados y presentados como bajas producto del enfrentamiento entre el ejército regular y las tropas de la insurgencia. Otros, con la vergüenza ajena y el honor militar o policial desbaratado, voluntaria y forzosamente, colgaron el uniforme. Entre paréntesis, BBC Mundo, 24 de junio del 2015, Las Orillas, 21 de septiembre del 2015, cierre paréntesis. A pesar de la austeridad que se gritaba desde la Casa de Nariño, sede del gobierno, la majestuosidad de ceremonias religiosas y militares se encargaban de darle un provechoso aliento de satisfacción a los sectores leales al gobierno, entre ellas familiares de los integrantes del ente militar y policial. En nombre de sus hijos, esposos o padres, rodeaban al comandante de las Fuerzas Armadas toda
vez que sus allegados aparentemente no podían expresar públicamente la devoción hacia la persona que los capitaneaba, mas no así su lealtad, la maldad hacia el otro, así fuera de los suyos, se evidenció dentro del cuerpo castrense sin importar que los que cayeran abatidos hubieran sido antiguos compañeros de armas. Cientos de los asesinados en las ejecuciones extrajudiciales años atrás le habían jurado amor a la patria al prestar el servicio militar obligatorio. Otros todavía portaban el uniforme militar o policial. La insensibilidad por el dolor y el sufrimiento del otro se expandió no solamente en el ente castrense, sino por toda la sociedad. Oficiales, suboficiales y soldados de brigadas, batallones y unidades militares menores, tanto operativas como administrativas de inteligencia y de la justicia penal militar, además de exmilitares y exintegrantes de grupos paramilitares y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigadores, entre otros servidores públicos, distribuidos en 31 departamentos administrativos del país, se dejaron llevar no solamente por las recompensas económicas legalmente aprobadas, entre paréntesis, decreto 128 del 2003, 2767 del 2004, 1400 del 2006, 1058 del 2008 y directivas del Ministerio de Defensa Nacional número 29 del 2005 y 015 y 16 del 2007, cierra paréntesis, sino por preseas, estudios, descansos, vacaciones y viajes al exterior. El ejército, como lo promocionaba el gobierno y el comando de las fuerzas militares, se encontraba ganándole la guerra a la guerrilla más vieja del mundo. Contando con la aprobación social, para ello recurrió a estrategias no convencionales como alianzas con los enemigos de sus enemigos. Entre paréntesis, Human Rights Watch, noviembre de 1996, cierra paréntesis. Bien sustenta Dawkins, 2015, al momento de mirar que el mal habita en los servicios secretos y en la sociedad colombiana, rondó al ejército, cuando integrantes del ente castrense, motivados supuestamente por el amor al país, el sentido del deber y algunos por no querer seguir siendo insignificantes en el ente castrense, se dedicaron a destruir impávidamente la vida de seres humanos. Para ellos no había otro camino, toda vez que debía demostrarse la lealtad y la dedicación al sistema, es decir, al Estado y sus estructuras de control. La tesis frente al asesinato de personas por parte de agentes del Estado se basa en que estos ejecutan a sus víctimas convencidos de que cumplen con un deber, ya que ellos son las personas que representan la moral social, acto en el que se manifiesta la nueva forma del mal. Es, entre comillas, la forma invisible de maldad de la modernidad líquida junto a un Estado que se rinde o se entrega completamente a esa maldad, un Estado que solo teme la incompetencia y queda rezagado respecto a sus competidores, pero que ni por un momento duda de que las personas no son más que unidades estadísticas. Cierra comillas. Abre paréntesis, Dawkins, 2015, página 19, cierra paréntesis. Listo, amigos, hemos aquí terminado la lectura de la página 35 del preámbulo. Y en el próximo video vamos a empezar ya el capítulo 1. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.